Bueno, pues buenos días por segunda vez. Esta mesa y este coloquio tiene un título que leo literalmente, ARCA, que es el proyecto que traemos hoy. Vamos a conversar sobre qué bases hay para este reconocimiento social y legal del patrimonio arquitectónico contemporáneo, que es un poco lo que he apuntado al principio, ¿no? Bien, nos acompaña Ramón Andrada, que es patrono de la Fundación Arquitectura COA y que, como ha dicho nuestro decano, pues te toca, pudiéramos decir, representar al colegio, ¿no?, en las mesas en las que se habla de la protección de la arquitectura de excelencia, ¿no? Bien, gracias, Ramón. Francisco de Aroca pone aquí, Paco de Aroca, un insigne arquitecto cordobés de Jerez, es cordobés de Jerez, es patrono de la Fundación, pero por muchas razones podía estar aquí, pero una principal es que es el redactor del catálogo de protección de bienes de la arquitectura y lugares públicos del Plan General de Córdoba, que ha tenido un proceso largo y sinuoso, ahora después Paco nos contará. Victoria Garriga, también arquitecta, miembro de la Fundación, persona de una trayectoria nacional e internacional de muchísimo interés, pasaros por su página web, y que también nos va a hablar sobre, o me gustaría a mí, ella después hará lo que quiera, sobre cómo se difunde la arquitectura como algo a valorar. María González y Juanjo López de la Cruz, que están, hola, que están, no están en el orden que yo lo tengo, son en este minuto los comisarios de la Bienal Española de Arquitectura, así que son los que nos van a dar la crónica actual de cómo está la arquitectura en este país. Os deseo lo mejor, que seguro que lo vais a hacer, y con orgullo puedo decir desde a mí, que me toca ahora la presidencia de la Fundación, que también son patronos de la Fundación. Rafael de la Hoz, al que tengo el honor de conocer desde que éramos chicos los dos, es un arquitecto, probablemente de los que estamos aquí sentados, el que tiene más trascendencia a nivel internacional. Siempre que trato de hablar con él, nunca está en Madrid, siempre está en algún sitio, haciendo muy buena arquitectura. Y tengo que decir que también es un honor para esta fundación que él es miembro desde hace ya no sé cuantísimo tiempo. Y Marta Zorne, ¿qué pasa con Marta? ¿Está online? Anda, Marta. Hola, buenos días. Marta Zorne está online porque ya sabéis que ella, aparte de haber sido la decana de la Escuela de Arquitectura del CIE, ya no, pero ha sido directora ejecutiva del Pritzker Awards, y creo que está en Atenas en este minuto porque acaba de intervenir en la ceremonia de premiación del último Pritzker, ¿verdad, Marta? ¿Me estás escuchando, parece? Sí, te escucho bien. Muchas gracias por incluirme. Bueno, gracias a ti por estar presente, y además a tamaño king size. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Este ARCA, lo decía antes hablando con nuestro secretario general del MITMA, es un invento que no es un invento, es una necesidad para nosotros de sumarnos a tantas iniciativas que hay y que están presentes de protección del patrimonio arquitectónico de excelencia, pero nuestra fundación solo existe por un motivo, y es para proteger la arquitectura, no para proteger, para que la gente entienda lo que dice el preámbulo de la Ley de la Arquitectura,
que es un bien de interés público y es una ciencia al servicio de la sociedad. Eso que parece, para todos los que estamos aquí, probablemente parece una evidencia, si salimos de aquí ya sabéis todos que no es una evidencia. De alguna manera decimos a veces que la Fundación tiene como objetivo crear buenos clientes para la arquitectura. Bien, pero en el momento actual hay 4 puntos que, para no salirme del hilo, voy a casi a leer, y es que en conexión con la ley de la arquitectura, la Fundación es socia desde hace ya 2 años y pico, casi 3, de la iniciativa New European Bauhaus, que creo, y así nos tenemos que obligar a que sea algo que va a cambiar el escenario urbano y territorial en Europa. La arquitectura no es solo una expresión física, todos lo sabemos, sino que es un hecho cultural. En ese sentido, yo voy a hacer preguntas introductorias para ver cómo el desarrollo de la arquitectura influye y es influida por el desarrollo de las personas y de la historia, que es el desarrollo del común. Lo apuntaba antes, pero estamos en un nuevo modelo, que así apunta la New European Bauhaus, de transición económica, energética y ecológica. Yo a veces le llamo abocados a un urbanismo, a una ordenación del territorio de las 3 R's, ¿no? Porque tenemos que rehabilitar, regenerar y renovar. Ese es probablemente el escenario en que van a ejercer y ejercemos el oficio los que nos toca a la actualidad, ¿no? Frente a una historia reciente, pero creo que pasada, de nueva construcción. Y ese es un elemento de anclaje de nuestra iniciativa con la sociedad. La sociedad entiende ya que estamos en una era de las 3 R. Por tanto, si enfocamos la protección de la arquitectura en ese sentido, estaremos en conexión con el común, con la sociedad. Hay que despejar una incógnita. O sea, el ARCA lo que promueve es que se conteste finalmente si es lícito, si no es contradictorio, hablar de patrimonio arquitectónico contemporáneo. Lo ha apuntado Iñaki Carnicero en un momento determinado, ¿no?, de que el común entiende que la arquitectura es la histórica, ¿no?, y que lo que nosotros hacemos, pues ya veremos lo que es, ¿no?, y cómo se valora. Y finalmente, hablábamos también de cómo nos sorprende, o no tanto a veces, ver en primera página la arquitectura, que debería estar en la página de decesos, ¿no?, cómo nos enteramos de que una buena arquitectura lo es, pero ¿por qué ha quedado destruida? Eso muchas veces se dice que es por desconocimiento. Luego, una obligación del proyecto ARCA es erradicar el desconocimiento como un argumento de los más frecuentes para tolerar esos atentados a la arquitectura de excelencia. Bueno, descansar porque ya me voy a callar y voy a hacer, por abrir el debate, ¿no?, una primera pregunta. Creo que venís instruidos por escrito de que seáis breves en las contestaciones, cosa que veo imposible, conociéndoos. Y Ramón, te voy a hacer una primera pregunta. Desde ARCA defendemos que no es suficiente identificar los valores de la arquitectura, ni la arquitectura con valores a preservar, sino que debemos perseguir su protección. En este sentido, Madrid o Córdoba, después nos hablará Paco, se pueden entender como ejemplos inspiradores, porque habéis trabajado ahí en protecciones eficaces y definitivas de la arquitectura. ¿Nos puede hablar de las medidas que estáis tomando desde la Fundación y desde el COAM? Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, muchas gracias, Pedro, muchas gracias a la Fundación ARCA. Bueno, vamos a ver, nosotros desde la Fundación COAM, lleva ya muchos años, efectivamente,
trabajando, ¿no? Y luchando por la protección del patrimonio histórico y contemporáneo. Claro, las fundaciones no legislamos, ¿no? Entonces, aquí ya se ha dicho, bueno, pues esto es una labor de enseñar y de motivar. Desde hace años ya, yo creo que desde los años 80, el COAM, antes de que existiera la fundación, porque la fundación del COAM pues es el COAM, se empezó a hacer una labor de catalogación, elaborando unas guías estupendas de arquitectura que hoy en día pues seguimos actualizando, en donde se recoge, bueno, pues no solo la arquitectura histórica, sino arquitectura hasta el año, creo que tenemos, si no Miguel Lasso, que es el director de la Fundación, me puede puntualizar, creo que hasta el año 2000 tenemos pues mucha arquitectura datada y documentada. Esas guías, bueno, pues han servido, que se han hecho también en colaboración con el Ayuntamiento, y yo creo que el Ayuntamiento, bueno, pues se ha apoyado mucho también en la elaboración de los catálogos en esas guías. Y seguimos en colaboración ahora mismo en la revisión del catálogo con el Ayuntamiento. Antes de seguir hablando de este tema, quería puntualizar que también en la Fundación COAM tenemos otras dos vías, como si dijéramos, de divulgación y, por tanto, de protección del patrimonio, que son las visitas guiadas que hacemos una vez a la Semana de la Arquitectura, que se hace una vez al año, y que nuestra idea es poderla implementar durante más tiempo, porque son visitas que tienen mucho éxito, con grupos más o menos pequeños de 25 personas. Y luego otra vía es que ya hemos implantado desde hace algunos años, es el arquitecto, que se titula El arquitecto enseña su obra, y que son visitas guiadas también por arquitectos que han recibido premio COAM a su obra, y que, bueno, pues se hacen visitas para enseñar el propio arquitecto la obra. Y son visitas que funcionan muy bien y que la gente valora y aprecia mucho. Y luego una tercera pata que tiene la Fundación es la protección y la conservación de los archivos profesionales de muchos arquitectos que nos legan a la Fundación su archivo, y bueno, que queda aquí, que se cataloga, y ahora estamos intentando pues informatizarlo, y que queda pues abierto a la consulta de todos los interesados, a quien le interese, ¿no? Bueno, hecho ese pequeño inciso, nosotros ahora estamos colaborando, porque así nos lo pide y nos parece fenomenal el Ayuntamiento, para la revisión del catálogo. Y bueno, pues con toda la subjetividad que tiene y que todos conocemos, el llegar a valorar y decir esta sí, esta no, en fin, ese es un mundo también amplio y resbaladizo, ¿no? Aunque siempre al final se consigue el consenso. El problema es la arquitectura efectivamente contemporánea, no la ya del movimiento moderno, estrictamente moderno, ¿no?, sino la contemporánea, la que hacemos ahora. Tú lo apuntabas, Pedro, hoy en día construimos a tal velocidad que es que dentro de esa producción, de vasta producción, hay mucha arquitectura también de calidad. Yo creo que uno de los problemas es, y lo ha dicho Iñaki, decir, la sociedad, cómo nos valora a los arquitectos y a nuestra producción en su conjunto. Bueno, pues ahí es donde tenemos que hacer, yo creo que autocrítica. En todos estos años acaba de salir un libro que siempre menciono, parece que me he convertido, o que me voy a convertir en el agente comercial del periodista que lo ha escrito, que es Andrés Rubio, y que es un libro que se llama España Fea. Pero es un libro que a mí me parece buenísimo, en el sentido de que es un espejo. Y el otro día le decía a Andrés que lo estoy disfrutando amargamente, porque qué pena que no lo hubiera escrito hace 40 años, pero porque es lo que tú has comentado, en estos 40 años hemos conseguido que salga un libro que se llama España Fea, y eso es algo que tenemos que todos los arquitectos reflexionar sobre ello. Y ese hándicap, claro, cuando hablas de arquitectura contemporánea, pues es difícil hacer entender a la gente que hay mucha arquitectura, no toda, mucha, que es muy buena y que merece la pena proteger. Hoy hablaba también con mis compañeros del Ayuntamiento en este tema de la protección,
que nosotros hemos propuesto al ayuntamiento una serie de edificios y que el ayuntamiento pues, ha aplicado, por ejemplo, un criterio es si el arquitecto está vivo, no podemos proteger la obra. Bueno, es un criterio, pues discutible o no discutible, pero yo por lo menos les decía, oye, pero es que hay mucha arquitectura que aunque el arquitecto esté vivo, casi nace ya sabiendo que es una magnífica arquitectura, porque, bueno, pues porque, y sobre todo porque a lo mejor ha tenido premios del propio ayuntamiento, premios de los colegios, y a lo mejor ese podría ser elaborar unas listas donde esa arquitectura premiada y que de alguna manera, aunque es reciente, ya tiene un reconocimiento, que estuviera, bueno, pues en un listado que de alguna manera, si no fuera una protección real, sí fuera como un punto de aviso, de decir, ojo con estas arquitecturas, porque muchas veces nos pasa que arquitecturas que han sido premiadas hace 20 años, vas a verla y la han transformado, no la han derribado, pero la han transformado, con lo cual pues se la han cargado también. Muchas veces la propia administración, porque son muchos edificios públicos. Bueno, y no quiero extenderme más, es decir, nosotros colaboramos en las comisiones de patrimonio, como en todas las ciudades donde existen esas comisiones, desgraciadamente, bueno, no, en Madrid sí estamos, la mayoría somos arquitectos. Nosotros está representando el colegio, está representado la Escuela de Arquitectura de Madrid y después están los arquitectos de las distintas partes del ayuntamiento, departamentos del ayuntamiento, en fin, hay mayoría de arquitectos, pero en muchas otras comisiones de patrimonio no hay mayorías de arquitectos y eso, pues yo creo que también es un hándicap en contra de la protección de la arquitectura. Bueno, y yo no quiero extenderme más, os dejo vale. A los demás hablar y luego debatimos. Gracias Ramón. Mi particular orden lo voy a alterar porque le voy a dar la palabra a Marta Zorné, que no quiero que pierda su avión, se tenga que quedar en Atenas más tiempo de la que ella quiera. Marta, la pregunta para ti es corta de formulación, pero no sé si para mí sería muy difícil de contestar. Te preguntaría, ¿crees que desde tu experiencia, ¿no?, de valoración de la arquitectura contemporánea a nivel global, ¿no?, ¿crees que resulta complicado identificar valores dignos de preservar en la arquitectura contemporánea? O sea, Gracias por esa pregunta. Y yo creo que como todas las respuestas, sobre todo en el campo de la arquitectura, hay lo positivo, lo negativo, hay dos caras de la moneda. Entonces intentaré presentar unas pinceladas de tanto lo positivo como las dificultades que tenemos. Pues primero las dificultades de identificar esos valores y por consiguiente enseñarlas en las instituciones académicas, en las escuelas. La arquitectura, como muchas profesiones, muchos campos, es dinámico, está cambiando y eso lo podemos ver evidentemente en los últimos años en la evolución del premio Pritzker, de otros premios, de la forma de la crítica que vemos en los periódicos, que antiguamente o hace 15, 20 años era de un solo edificio como objeto, hasta hoy es una crítica más abierta, más relacionado con temas de actualidad, como puede ser la ciudad, la sostenibilidad, la densidad, migración, etcétera. Por lo tanto, ese carácter dinámico hace muy difícil agarrar a valores. También yo creo que hay otras cosas, hay otros agentes y otras industrias que dan una opinión sobre la arquitectura o el papel de los arquitectos. Por lo tanto, nuestro campo, nuestros profesionales
a pesar de una ley magnífica, a pesar de los colegios, a pesar de una fundación como la Fundación Contemporánea, donde tenemos campos o enfoques en común, la sociedad tiene otros agentes como promotores, empresas constructoras, distintas asociaciones, que todos emiten criterios y opiniones sobre la arquitectura, que hace que no se tiene esa congruencia a veces de criterios. Ahora, ¿qué a lo lado positivo? ¿Qué se puede hacer? Pues en mis años con el Pritzker y ahora con el Premio Nobel, o mis años como decana, lo que he visto es la belleza de la arquitectura es saber manejar temas muy complejos, mejor que cualquier profesión. Entonces, en esa complejidad, en lugar de mirar un producto, la forma o cosas sencillas, los conceptos que creo que apoya la arquitectura contemporánea y que podemos difundir y abrazar en las escuelas y en nuestra profesión, es la contribución al entorno, ese entorno que sea una comunidad, una ciudad, o sea, ¿qué es lo que da más allá que las fronteras del edificio? También se ha hablado mucho del valor cultural, y el valor cultural no es una cosa que se pone después. El valor cultural es la ambición que tienen los arquitectos cuando redactan un proyecto. Y muchas veces es una ambición no totalmente realizada, pero es una conciencia de que lo que tiene que contribuir a la sociedad tiene que ir más allá que el cobijo. Tiene que dar algo más, y puede ser en muchos campos, que puede ser en el campo de la sostenibilidad, el campo de la visión de la ciudad futura, puede ser para contribuir a la calidad de vida, la salud de la gente, y esa ambición tiene que estar basada en el conocimiento, la formación, la buena formación, más allá que una formación técnica. Y luego lo que me gustaría comentar es simplemente qué tenemos o qué posibilidades tenemos hoy para reconocer esos valores de la arquitectura contemporánea y, como ha dicho Ramón, permitir que se cale en la sociedad. Pues anoche fue muy interesante aquí en el Pritzker, se habla de que la arquitectura es una profesión sumamente colaborativa. Es quizás la más colaborativa. Para realizar proyectos, espacios, ideas, necesitamos varias profesiones y muchos colaboradores. Entonces yo me pregunto, si es tan colaborativa, ¿por qué insistimos en el autor, en el nombre, en la persona individual como creador, como artista? Entonces creo que en ese aspecto de colaboración podríamos extendernos más hacia la sociedad, hacia otras industrias, para entender el trabajo de la arquitectura mejor y no participar de una forma sustituyendo o exigiendo a la arquitectura, sino con el espíritu que la arquitectura al final es algo que vivimos todos. Y por lo tanto, entenderlo y participar en la conversación es importante. Yo creo que otra cosa que enfrentamos que podríamos aprovechar más
es el tema de la tecnología de comunicación. No cabe duda que vivimos en una sociedad donde los mensajes son superficiales, rápidos, consumimos información de Internet y la arquitectura es compleja. Entonces, yo quería abogar para esos mensajes más profundos, pero utilizando la comunicación, la tecnología. Por supuesto, las guías de arquitectura, las visitas, todo eso, pero eso llega a un porcentaje de la sociedad muy pequeña. Sino la comunicación más a gran escala a través de Internet y muchas de las plataformas que tenemos. Creo que esa comunicación de calidad viniendo del campo de la arquitectura o viniendo de periodistas sensibles, conocedores del tema, podría ayudar mucho a difundir esos valores. Y finalmente yo creo que en este momento de muchos cambios tenemos que estar de acuerdo en cambios de criterios. Porque el criterio de decir, no, este edificio es bueno o mejor, o este edificio debe conservarse porque alguien dice que sí. Yo creo que tenemos que ayudar a entender que los criterios, algunos son permanentes, digamos. La buena formación de los arquitectos para saber contribuir a la comunidad, a la ciudad. La buena construcción, un edificio que puede durar décadas, sino siglos. Todos esos valores son permanentes, pero hay otros que están cambiando. Entonces yo creo que es donde tenemos que decir y tenemos que unirnos para identificar algunos de esos criterios. Que sea un edificio flexible para que pueda adaptarse en el futuro. Y tenemos que también pensar en esas partes de la sociedad que ahora usan la arquitectura como producto de especulación o producto económico. Tenemos que decir que no tiene que ser o cultura, un edificio cultural o un edificio producto económico. Tenemos que ver la forma de cambiar los criterios para que estemos más alineados, más heterogéneos quizás, pero con una esencia de aquí se están hablando de la buena arquitectura, con la esencia, la forma de hacer responsable, entendiendo la complejidad y las ambiciones grandes. Creo que es por ahí esos criterios, más que criterios formales o nombres o marca, etcétera. Es el camino donde yo espero que podamos ir. Y una vez más agradezco esta oportunidad de compartir unas pinceladas y siento mucho no estar con vosotros, pero enseguida estoy y espero que podamos seguir la conversación. Gracias, Pedro. Gracias, Marta. No pierdas el avión, por favor. Bien, se nos está llenando la conversación de ideas y solo habéis hablado hasta ahora dos, así que no sé cómo vamos a mí que me toca, cómo voy a resumir después esto. Paco. Uno de los ejemplos de protección eficaz para mí dentro del ámbito del contexto sociojurídico de España
el instrumento más eficaz que podemos tener es el de la protección a través de los catálogos. Tú, aquí tengo que eres el autor del plan de Córdoba, del reciente, dice, plan, o sea, catálogo de protección de Córdoba, reciente nada. O sea, llevas con esto décadas, ¿no? ¿Nos puedes resumir qué significa para ti, qué implica para la arquitectura estar en un catálogo de protección urbanística? No sé cómo se conecta. Yo creo que ya. ¿Ya está conectado? Sí, gracias. Gracias a la Fundación y gracias a la Fundación del Colegio de Arquitectos de Madrid. Bueno, el catálogo de Córdoba es un ejemplo de un sistema legal, jurídico, que lo contemplan las leyes, tanto las leyes urbanísticas como las leyes de patrimonio histórico, hablan de este instrumento como un desarrollo eficaz para la protección de elementos arquitectónicos de interés, ¿no? Pero lo que pasa es que, curiosamente, lo que le pasa a la arquitectura con respecto a los demás bienes culturales, en fin, o las demás artes, como se quiera llamar, que normalmente las demás cogen un valor contemplativo, digamos que el ciudadano es pasivo con respecto a eso, y en la arquitectura está el uso, está la función que puede ir cambiando y puede ir añadiendo presión a un determinado elemento o incluso hacerlo más asequible o mejorarlo. También yo creo que tiene otra cosa en contra, porque digamos que un cuadro, por ejemplo, se revaloriza porque coge prestigio, se reconoce que es muy bueno y coge un valor económico que lo respalda. Sin embargo, la arquitectura no, la arquitectura precisamente el valor económico está en la sustitución, en el poder especular sobre el suelo y entonces su protección no precisamente le añade un valor. Por lo tanto, el catálogo es un elemento no apetecido, no apetecible por el político en general y el usuario en particular, porque el ciudadano que le toca un elemento catalogado, pues normalmente no reacciona adecuadamente. Algunos sí, que quieren ver el prestigio que tiene su casa o su promoción o su edificio, pero sin embargo la mayoría no pasa por ahí, ¿no? Y entonces el catálogo es una figura que siempre queda como muy apartado. De hecho, este catálogo se empezó con encargo en 1999 o 2000 y por causas ajenas a mi voluntad pues han ido quedándose un poquito postergado, un poquito en el olvido, un poquito en cajón. Por fin se entregó en el 2014 y hasta ahora no se está aprobando. Mientras tanto, desde que se aprueba hasta ahora han caído 6 elementos. Pocos son comparados con la vorágine, ¿no?, que parecía que estaba sufriendo en los años 60 y 70 el patrimonio histórico de los cascos, de los conjuntos históricos protegidos, que aquel famoso artículo de Castilla del Pino de apresúrese a ver Córdoba porque estaba pues desapareciendo, ¿no? Pero sin embargo, la introducción del catálogo con una visión más contemporánea, pues sí es un dato nuevo, ¿no? Hecho el catálogo del plan, del conjunto histórico, donde normalmente la mayoría de las protecciones se refieren a edificios que la memoria del ciudadano sí reconoce, como porque el edificio es de piedra o lleva siglos o ya lo tiene muy asumido en su historia. Hacer un catálogo pues redefine un poco cuestiones de no solo de calidad arquitectónica, sino de condiciones de uso, de importancia y protagonismo en la memoria de la ciudad. Digamos que es un valor añadido
que normalmente si hiciéramos unos filtros por época, pues encontraríamos hasta precisamente principios del siglo XX, pues digamos que en general la mayoría de los habitantes reconocen ese acompañamiento de esa historia, pero esa historia y cultura muchas veces cuando es coetáneo tenemos más dificultades para valorarlo. Por supuesto hay muchos datos para verlo, no solamente es mi criterio personal, digo, a la hora de redactar un catálogo como el Municipal de Córdoba, sino que está basado en cosas que otros profesionales de mayor importancia han reflejado, ¿no? Precisamente hay una guía de arquitectura de Córdoba que ya menciona una serie de elementos. Hay una cosa muy interesante, yo espero que Víctor Pérez Colano después lo mencione, que el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea, que a mí me da pena que no tenga valor legal, pero es un instrumento fantástico donde de toda Andalucía pues se refleja toda la arquitectura contemporánea que supuestamente desde el criterio de una serie de profesionales se ha tenido como señalado. Precisamente Córdoba es una de las provincias con más carga de arquitectura. Quizá en esto tenga un poquito de culpa, en fin, está aquí Rafael, su padre, sabéis que hizo una arquitectura extraordinaria, rabiosamente moderna, a partir de 1950 en Córdoba, que eleva sin duda la calidad y cantidad de elementos a reflejar. Pero, de todas maneras, todos estos filtros van ayudando a que sea considerada una determinada arquitectura, que pasa que lo tiene una guía de arquitectura, lo tiene el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea, el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía también lo tiene señalado, etcétera, etcétera, y efectivamente alguno añadido por el filtro de la nueva redacción. Después, catalogar no solamente señalar esto, ¿no?, sino es señalar y darle como categorías, ¿no? No es lo mismo encontrarte con la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Fernando Moreno Barberá, que sin duda una joya arquitectónica, que encontrarte con un elemento de una serie de viviendas que dan un valor ambiental. En ese sentido hay varias escalas de valoración, de protección, ¿no?, pues integral, estructural, ambiental, etcétera. Incluso hay una nueva introducida, en fin, o por lo menos no la hemos inventado nosotros, que es documental, donde digamos que podría permitirse la sustitución del edificio tras haberlo dejado registrado como un elemento de valor histórico patrimonial señalado en una documentación gráfica, en fin, muy contundente. Después, cada elemento protegido tiene, ya voy acabando, ¿no? Cada elemento protegido tiene además una apreciación gradual de que tiene una ficha muy completa donde se señalan todas sus características, donde se demuestran o se describen los valores de interés y donde se dice que se conserva integralmente, dónde se puede actuar, dónde puede haber cambio, ampliación, sustitución, etcétera. O sea, es eso muy detallada, pero en principio el catálogo sigue siendo ahora mismo el instrumento adecuado, yo creo, para la protección legal de eso, que tendríamos que convencer a la sociedad y especialmente a los políticos de que esto debe de funcionar. Gracias. Bueno, tengo que pedir disculpas a los que habéis ya hablado y a los que os toca todavía, de que os apremio, pero es que ya vamos muy fuera del tiempo que nos habían asignado. Rafael, se ha dicho antes de ti que, porque además es absolutamente cierto, que tienes una producción fuera y dentro de España, pero sobre todo fuera, de cotidiana y habitual. ¿Crees que en ese sentido, de tu experiencia, en cuanto a lo relativo a la protección patrimonial, se pueden ofrecer soluciones locales a problemas globales? Marta nos lo ha descrito antes, ¿no?, que estamos, pudiéramos decir, en un mundo sin fronteras desde el punto de vista del planteamiento de los problemas. Las soluciones son locales. ¿Qué singularidades verías tú respecto al panorama de exterior
en esta cuestión que estamos abordando en nuestro país, en España? Buenos días. Muchas gracias al colegio, a la Fundación, Pedro, y a todos por vuestra asistencia. Me abruma ser una especie de arquitecto internacional, que no lo soy. Pero los años sí me han permitido ver que este problema, que efectivamente, o esta cuestión, o este debate, es mundial, es generalizado, pero es muy europeo, porque Europa tiene mucho más patrimonio en general que el resto del planeta. Pero en Australia protegen sus cosas, pero las diferencias son europeas. Yo creo haber entendido que hay básicamente 3 puntos de vista diferentes a la hora de acometer este asunto, que consiste básicamente, no nos engañemos, en proteger algo que no quieren protegerlo, ¿no? En todo el mundo, está el modelo germano, el mediterráneo y el inglés, como casi siempre, ¿no? Parece un chiste, pero es que es así. Los alemanes confían mucho, básicamente, no tengo que repetirlo, por supuesto, todos tienen una ley de patrimonio. El asunto consiste en cómo se aplica. Los alemanes confían mucho en el conservador, en el criterio casi personal. Hay un conservador de Berlín, recuerdo una visita con el conservador en Berlín, recién incorporado el Berlín Oriental, que nos decían: no sabemos bien qué hacer con esto, porque los políticos de la sociedad, que son los que nos representan, quieren arrasarlo por su mala calidad, que lo tiene, su poco valor arquitectónico, pero dudamos si tenemos derecho a hacer esto y borrar una parte del pasado histórico de la ciudad. ¿Debemos hacerlo o no? El Mediterráneo, que es el nuestro, lo que nos gusta es el códice. A los españoles, y como mediterráneos, lo que nos gusta es una ley que imponga nuestro criterio. Eso nos entusiasma. Y que los demás lo obedezcan. Los demás se suelen resistir, y cada vez que uno tiene una oportunidad, lo primero que hace cualquier español que tiene la mínima oportunidad de redactar una ley es redactarla. La eficacia de esto, pues ya la conocemos y la estamos debatiendo. Y luego, en lo que yo he podido ver, y son conclusiones obviamente muy personales, pues están los británicos, que confían mucho en lo privado. El primer movimiento del que yo tengo noticia que se ocupa de esto en el mundo, yo creo que surge en Inglaterra con el National Trust, en 1800 y pico, en que una sociedad que valora su patrimonio por sí misma, sin necesidad de ninguna ley, toma la iniciativa, 3 ingleses, de crear un organismo que se preocupe y encargue de proteger ese patrimonio. Tan paradigmático es esta diferente actitud de los británicos, es que el English Heritage, que es heredero, pero que comparte funciones con el National Trust, en el 2015, que era público, lo privatizaron. Es inaudito, en el Mediterráneo eso no sucedería nunca. Y decidieron que era más eficaz dar fondos de la Notaría Nacional al English Heritage y que estuviera gestionado por personas que ya han demostrado muy acreditadamente su interés en protegerlo. Bueno, esto, su patrimonio. Esto son diferentes modelos. Creo que de todos ellos se pueden extraer conclusiones válidas y lo mejor para adaptarlo a cada sistema nacional, y que tal vez, en lo que con esto termino, yo he hecho en falta, creo que lo echamos todos, es esa colaboración privada en sus múltiples facetas que contribuya a que las buenas leyes, los buenos catálogos, los buenos planes se puedan implementar, porque hay deseo de proteger y nada como interesar a aquel que tiene que protegerlo y no obligarle, ¿no? Esa colaboración privada y de estos modelos más británicos, como son de los que nosotros carecemos, tal vez sean los más oportunos para implementarlos. Gracias, Rafael.
Victoria. Ya en esta mesa y antes en los que nos han inaugurado, se hablaba de que el desconocimiento muchas veces es el argumento, más que el argumento, la excusa que se usa, ¿no?, cuando nos quejamos de que un edificio, un lugar determinado ha desaparecido. Desde tu experiencia como arquitecta, como comisaria de exposiciones, como diseñadora, ¿cómo podrías definir ese reto al que en realidad el proyecto ARCA se enfrenta, ¿no? De que cómo conseguir que la sociedad conozca y reconozca, o primero reconozca, que la arquitectura contemporánea es una arquitectura que merece una protección patrimonial? Sé que Pedro me había dicho que tenía que contestar a la pregunta específica y yo le he dicho que le contestaría cualquier cosa, ¿no? Porque obviamente, y me voy a salir, voy a hacer como si no fuese arquitecto, que en verdad sí que lo soy, pero me ha tocado trabajar de una manera relativamente distinta y en circunstancias relativamente distintas, ¿no? Desde la museografía, esto me da una visión un poco distinta y quizás por personalidad incluso, ¿no? En primer lugar, o sea, me gustaría compartir una experiencia que para mí resultó reveladora respecto al tema de la conservación. O sea, por trabajo estuvimos viajando y hemos estado trabajando intensamente a Irak y nos enfrentamos a la relación de otras culturas al patrimonio. El patrimonio no existe, como no existía aquí, si no tenía valor religioso, valor sagrado. En el momento en el que ese valor desaparece, el edificio carece de interés. La idea de conservación y de patrimonio es una idea europea del siglo XIX que nosotros la arrastramos, pero que, desaparecido el valor sacro, es difícil de continuar. Y yo pienso que, en cierta forma, a día de hoy, el uso es lo que está sustituyendo ese valor sagrado por encima del objeto que en un momento dado se constituyó como objeto en sí mismo, con valor de obra, de arte o con identidad y valor en sí mismo. O sea, entender y conservar, ¿no?, lo que hemos de entender que hemos de conservar y de qué nos hemos de deshacer para seguir vivos es, de alguna forma, ¿no?, el trabajo de nuestra vida. Y no es porque las cosas no son representaciones de nuestros apegos, de nuestros sueños, de nosotros mismos. Para la sociedad es lo mismo, decisiones de conservar todo sin tocar, por amor o por miedo, o decisiones de quemar todo para cambiar, ¿no?, por necesidad, por coraje o incluso por odio, ¿no? La arquitectura, desde mi punto de vista, cuando se la puede llamar así, es un sueño construido, un anhelo colectivo, una materialización de un deseo. En ese sentido, es un proyecto de vida lanzado al futuro y muchas veces, casi siempre, como en la vida, fallido. Porque después de este ejercicio de construcción, de este ejercicio de Eros, viene el Thanatos, que es la destrucción, ¿no? Construcción, destrucción, se van sucediendo. Y esto no podemos eludirlo. A pesar de eso, yo creo que hay objetos, hay construcciones que no solo representan, sino que que acaban siendo, que trascienden por su forma, por su color, por su proporción, por su constitución intrínseca. Y esto me parece que es una manera de entenderlo moderna, más vinculada al pensamiento moderno que probablemente al pensamiento actual, que vuelve a ser un pensamiento más sagrado en el cual el objeto solo cobra valor en el momento que se usa y es aceptado y se vuelve a mezclar en la sociedad y en la ideología y en lo que la sociedad está demandando.
¿no? En ese sentido, el sueño bueno o malo, la ideología que supuestamente alentó la creación de este objeto, desaparece y el objeto prevalece. Yo creo que hay algunos objetos que prevalecen, independientemente incluso de por qué fueron hechos, de quién los hizo, prevalecen casi por su forma, ¿no? Y este miedo ahora que tenemos a la forma del objeto arquitectónico, a la proporción, a la materialidad, bueno, quizás es una mirada muy anacrónica y muy fuera, pero no puedo dejar de plantearla. Hay objetos que merece la pena que sean conservados por su valor intrínseco, más allá de lo que representan, por qué fueron hechos, quién los hizo. Yo creo que sí. Pero ¿quién lo decide? Ahí está un poco la enorme dificultad, ¿no? Cómo se preservan, quién decide cuáles son. Bueno, simplemente quería decir eso, ¿no? De una manera un poco... Yo sigo creyendo que hay objetos que merece la pena preservarlos independientemente de que estén muertos porque ya no tienen valor de uso o valor sagrado. Y esto es una mirada moderna sobre la obra de arte contemporánea que se representa a sí misma y ni a nadie ni a nada. Gracias. Gracias. Ha dejado una pelota botando importante. María, Juanjo, tenéis una vida anterior a ser comisario de la BIAO, pero os tengo que preguntar porque es muy provocadora la propuesta vuestra para esta edición, ¿no? Como el hábitat que estamos construyendo con acciones presentes, ¿no? Es el hábitat del futuro, ¿no? En ese sentido, a ver, porque tengo una cosa escrita, pero he escuchado lo que he escuchado. Si hablamos de patrimonio, ¿no? Hablamos de objetos patrimoniales, objetos arquitectónicos patrimoniales o urbanos. Y dentro de vuestra propuesta, pregunta para la BIAO, ¿qué estamos hablando? ¿De pasado, de presente, de futuro? Bueno, no hay que hacer nada, se escucha, ¿verdad? Bueno, gracias Pedro, a la Fundación y al Colegio por acogernos y por la invitación. Bueno, encima nos queda poco tiempo, deduzco, ¿no? Por ser los últimos en intervenir. El lema de la 16ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo que nosotros propusimos, medio plazo, apela directamente al tiempo, ¿no? Como un factor determinante en la arquitectura, en varios sentidos, pero vamos a centrarnos en el que hoy nos atañe, que tiene que ver precisamente con esa condición de comprender que lo que va a suceder en un futuro inmediato está determinado precisamente por las acciones del presente. Esa reflexión surge precisamente por la asunción de que nuestro presente actual o cotidiano, el día a día de hoy, está conformado precisamente por lo que sucedió en el pasado. Así que, lógicamente, la respuesta es sí, por supuesto que el pasado, lo patrimonial, es un tema de futuro, no es un tema de exclusivamente historiográfico o que tenga que ver con una posible catalogación congelada, ¿no? La cuestión es cómo se convierte en algo que puede interesar más allá que a los propios arquitectos, a los directores de bienales o a los que asistimos a jornadas como estas, ¿no? Y bueno, nuestra opinión es que eso tiene que ver con la capacidad que tenga de imbricarse con las, bueno, algo has comentado tú ya, ¿no? Con las inquietudes de la sociedad que puede promover precisamente esa preservación, ¿no? Claro, el problema es que seguramente los argumentos por los que siempre se considera el patrimonio como algo a preservar, que tendría que ver en aquel célebre artículo de Sola Morales que publicó en Cuaderns a principios de los 80, con una valoración histórica o con una valoración artística o con una valoración singular, quizás sean ajenos precisamente a una arquitectura que la sociedad percibe primero no como algo del pasado, sino que entiende que lo moderno o lo contemporáneo
pertenece a nuestro presente, por lo tanto no parece necesario una preservación de algo que no se valora como algo que pueda estar extinto, sino que realmente es algo que todavía convivimos con ello. En cuanto a esa valoración de lo singular, precisamente la condición moderna en su defensa de una cierta arquitectura internacionalista o que ha dado lugar a ciudades genéricas, tampoco es percibida por la sociedad como algo especialmente reseñable, como un objeto en sí mismo, sino que pertenece a un tejido común de las ciudades que no es singular. Y en cuanto a la valoración artística, pues entramos ya en un terreno más complejo, que tendría que ver también con la propia apreciación de la sociedad sobre la arquitectura contemporánea en sí misma, más allá de su valoración patrimonial. Claro, esa es la complejidad, ¿no? Por ejemplo, en las casi 600 intervenciones que se han presentado a la presente Bienal, hay mucho de intervención patrimonial sobre elementos históricos, sobre edificios históricos del pasado, o del pasado más remoto, y sin embargo muy poco sobre intervenciones contemporáneas. Y si las hay, remiten más bien a preexistencias que no podríamos considerar patrimoniales en el sentido ortodoxo que he mencionado antes, basado en esos tres argumentos que Solá Morales indicaba, ¿no? Más bien se tratan de intervenciones sobre construcciones contemporáneas basadas en un sentido pragmático de la reutilización, ¿no? Que tú has mencionado antes previamente, ¿no? A través del sentido de la reutilización, de la necesidad de considerar que la tabula rasa seguramente es una estrategia ya pues periclitada, superada, que no vamos a volver a ella y que tenemos que intentar en la medida de lo posible reconstruir o seguir construyendo sobre lo ya construido, ¿no? Por lo tanto, claro, en la medida en que la sociedad no lo perciba como patrimonial va a ser muy difícil que podamos despertar su interés. Y de alguna manera sucede también desde las propias intervenciones de los expedientes modernos, porque claro, al ser expedientes muy nutridos de información, tanto documental, planimétrica, incluso a veces desde los propios testimonios de sus autores originales, suelen ser intervenciones que pertenecen más al término de la conservación, más que de la intervención patrimonial interpretativa, ¿no? Que se puede suceder en expedientes del pasado donde el arquitecto que actúa tiene que proponer una forma de interpretar el patrimonio. O sea, nada que hagáis memoria de las intervenciones sobre elementos contemporáneos catalogados o que se consideran patrimoniales, por ejemplo, la que el propio recién premio Pritzker Chipperfield ha hecho sobre la galería de Berlín de Mies, entraría dentro de término casi de lo conservador, de la conservación, ¿no? Más que de la intervención patrimonial, porque sabemos tanto de esos edificios, tenemos tan presente la personalidad de los autores que lo hicieron, que casi nunca nos atrevemos a tocarlos del todo, ¿no? Y eso al final genera un impacto social muy limitado, porque la sociedad lo entiende simplemente como un asunto de conservación, no de puesta en valor que recupera algo que puede interesar a la sociedad. Existe, sin embargo, otro capítulo de la intervención sobre el patrimonio moderno que sí podemos considerar muy exitosa y que la sociedad suele recibir de una manera, pues bueno, pues tanto en los medios como en la acción política, como desde la opinión pública, pues con mucha mayor entusiasmo, ¿no? Que es precisamente el patrimonio industrial. ¿Y por qué sucede esto? Pues probablemente porque son intervenciones más arrojadas, es decir, con más capacidad de ofrecer un nuevo significado a esos elementos patrimoniales, y también porque son capaces de generar una especie de ayornamiento más acorde a seguramente los valores que una sociedad hoy día demanda, ¿no? Por ejemplo, en todas estas intervenciones patrimoniales del ámbito industrial suele haber siempre como un trasfondo de regeneración ambiental relacionado con la conservación del medio ambiente que claramente está como en el pálpito de las demandas de la sociedad actual, ¿no? Entonces, ese binomio entre intervenciones con muy poco énfasis y al mismo tiempo esa consideración de la sociedad de que lo moderno no pertenece como una valoración del pasado, creo que impiden quizá pues, que sean valoradas como merecerían, ¿no? Bueno, yo quiero hacer aquí como un alegato del lema de la Bienal, que es medio plazo, porque nosotros atendíamos a ese espacio temporal, que no es el presente continuo, inmediato, pero tampoco es un futuro inalcanzable, ¿no? Y yo creo que este medio plazo también es extrapolable a este concepto de la conservación del patrimonio. Yo creo que no nos debemos congelar en catálogos infinitos, en mecanismos burocráticos que impiden unas intervenciones rápidas, pensando en un futuro que en los edificios no se vayan a desaparecer a un futuro a largo plazo, sino que a lo mejor tenemos que pensar también que habrá víctimas colaterales, ¿no? Pero que tenemos que hacer mecanismos ágiles que nos permitan intervenir de una manera eficiente y rápida en este tipo de edificios. Porque además creo que con la intervención es la única forma que se diluye la autoría. Esto que estamos diciendo ahora aquí de que son edificios de autor. Juanjo ha hablado de las galerías de Mies de Berlín.
evidentemente eso tiene casi la categoría de monumento, ¿no? Se conserva como tal, conocemos a su autor, o se están conservando edificios desde un punto de vista hedonista, gente que tiene dinero y de repente quiere conservarlo tal cual. Pero lo que realmente va a hacer que esta arquitectura tenga valor es como la arquitectura que hacía ciudad, ¿no? Pequeños equipamientos de barrio ya obsoletos. Una arquitectura, además, esta arquitectura en movimiento moderno, en muchos casos una arquitectura de mínimo, pero interesante, o sea, que fueron concebidos con mínimo, que era realmente el valor. Mínimo detalle constructivo, mínimo espacio, mínimos programas, pero de una gran calidad de cuestiones intangibles, que no sé cómo eso se puede meter en un catálogo, ¿no? Como son secuencias espaciales, el control de la luz, la capacidad que tuvieron de crear nuevos programas domésticos, vacacionales, industriales. Entonces, aquí yo creo que hay dos factores fundamentales. Quien haga esos catálogos tienen que ser capaces de establecer herramientas eficaces que se puedan intervenir y que sean capaces de recoger estos valores intangibles. Los que trabajamos en las escuelas de arquitectura, los profesores, tenemos que transmitirle a los alumnos cuáles son los verdaderos valores de este tipo de arquitectura y después no tener miedo a que, bueno, que evidentemente habrá víctimas, ¿no? Pero yo siempre pienso, por ejemplo, en el siglo XIX, cuánta arquitectura del siglo XIX se ha recuperado que era mala y que realmente la gente quería tirar, ¿no? Y cómo se diluye la autoría en ese tipo de intervenciones. Todos hemos escuchado edificios que no tenían ningún valor. Cuando hay un arquitecto que ha hecho una mala intervención, hay que ver cómo se ha cargado el arquitecto del edificio. Y en cambio, cuando se ha hecho una buena intervención, la gente dice, qué bueno era el edificio, ¿no? El arquitecto, la única forma de diluir la autoría es con la buena arquitectura. Bueno, me están diciendo, aunque yo ya era consciente de que nos hemos quedado sin tiempo, por tanto yo tenía pensado ahora pediros que cada uno os repreguntarais entre vosotros, no puede ser. Por cerrar, ha habido cosas que se han ido como replicando con matices distintos y os pido disculpas si ahora digo tres cosas, pero creo que ha surgido de vuestras palabras que una cuestión a poner al servicio de la puesta en valor, que no protección, de esa arquitectura rabiosamente contemporánea, que es la que el proyecto ARCA quiere poner a debate, es la de que se produce de una manera colaborativa, ¿no? Frente a la autoría, la colaboración, lo ha dicho Marte, lo habéis dicho algunos de vosotros también, o casi todos. La catalogación con agilidad, no puedo estar más de acuerdo, pero el catálogo como probablemente la única medida al día de hoy de protección efectiva, legal, o sea, que lo defiendan otros, que no lo defendamos no solo nosotros. La puesta en valor frente a la conservación, o sea, la protección no puede ser cristalización, sino puesta en valor. Y uno de los elementos que creo que también habéis citado más de uno, y me incluyo yo también en la cita, que es un valor que ha anidado en la sociedad, es el reciclaje, el reuso. Ha llegado desde el ecologismo, pero se ha hecho general. Entonces yo creo que entender que las arquitecturas que nos toca hacer y por tanto valorar es una arquitectura presta para el reciclaje y el reuso. Podría ser una, no me atrevo a decir conclusiones, pero una cosa que ha ido rebotando en las distintas palabras vuestras.